Bueno, en este video lo que vamos a ver es función de proporcionalidad directa, que es la segunda foto que aparece en el documento, ¿sí? Cuando dos variables son directamente proporcionales, cuando al dividir, ¿sí? Cuando al dividir esas dos variables, el resultado entre esa división siempre es el mismo, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? En el texto que yo les mandé dice, dos variables son directamente proporcionales cuando el cociente entre las cantidades es constante. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Cociente de división. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dividir los dos valores que me da, y si en todas las filas de la tabla que yo tenga, ¿sí? Al dividir todas las filas individualmente, una fila por fila, me da el mismo valor, entonces esa función es de proporcionalidad directa. Ahora, ¿cómo voy a dividir? Voy a dividir a la columna de Y, ¿sí? La voy a dividir por la columna de X, ¿sí? Esa es la formulita que van a usar, ¿sí? Van a hacer Y para calcular la constante de proporcionalidad que se representa con la letra K, van a hacer esta cuenta, Y dividido X, ¿sí? Ahora vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué dice acá? Tenemos una tabla, ¿sí? En donde tenemos una columna de X, una columna de Y. Siempre la primera columna representa a la X y la segunda columna representa a la Y, ¿sí? Entonces me está diciendo que yo tengo que calcular el perímetro de un triángulo equilátero, dependiendo de cuánto mide cada lado, ¿sí? Entonces yo tengo un triángulo equilátero, ¿cómo calculaba el perímetro? Sumando todos los lados. Así que si el lado mide 1, el perímetro va a ser de 3. Si el lado mide 2, el perímetro va a ser de 6. Si el lado mide 3, ¿el perímetro de cuánto va a ser? De 9. Si el lado mide 4, ¿el perímetro de cuánto va a ser? 4 más 4 más 4. 12. ¿Qué pasa acá? Acá me da el perímetro. Me dice que es 18, pero no me dice de cuántos lados, cuánto mide cada lado, perdón. Entonces, yo tengo que sumar 3 veces el mismo número. Así que si el perímetro es 18, el lado va a medir 6. Si el perímetro es 21, el lado va a medir 7. ¿Sí? Recuerden que tengo un triángulo equilátero, o sea que los 3 lados miden lo mismo. ¿Sí? También hay una, por regla de 3 simple, yo puedo ir sacando, ¿sí? Siempre tengo que tener una fila completa, tanto en X como Y, para después poder determinar los demás. Yo sé que si para 1 centímetro, ¿sí? El perímetro es de 3 centímetros, entonces para 6 centímetros, ¿de cuánto va a ser el perímetro? ¿Sí? ¿Qué hago? Establezco una relación, ¿sí? ¿Cómo resolvíamos una regla de 3 simple? Multiplicamos primero, hago 6 por 3 y a ese resultado lo dividimos por 1. 6 por 3, 18. 18 dividido 1 es igual a 18. Por eso es que para 6 centímetros el perímetro me dio 18. Esa es otra manera. Bueno, acá tengo la tabla completa. Ahora me fijo si es de proporcionalidad directa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la división entre las columnas me tiene que dar siempre el mismo resultado. Si hago Y dividido X, 3 dividido 1, la constante me da 3. 6 dividido 2, la constante me da 3. Recuerden que al dividir estoy calculando la constante. 9 dividido 3, la constante me da 3. Siempre tengo que probar en todas las filas porque puede haber alguna trampa y que en alguno no me dé. 12 dividido 4, 3. 18 dividido 18 dividido 6, 3. 21 dividido 7, 3. En todas las filas me dio la misma constante, me dio el mismo número. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa, ¿sí? Donde la constante de proporcionalidad es 3. ¿Estamos? Bien. Ahora, todo eso lo tengo que graficar. ¿Sí? Otra ayudita que les doy para darse cuenta, igual en el trabajo práctico me parece que no hay este tipo de ejercicios, pero supónganse que a ustedes les dan varias tablas y tienen que identificar cuál es de proporcionalidad directa o cuál es de proporcionalidad inversa. Por ejemplo, un ejercicio de este estilo. ¿Sí? Hay varias tablas y me dicen que tengo que determinar cuál de esas tablas representa la función de proporcionalidad directa. Bueno, a simple vista yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Por supuesto que siempre hay que corroborar que las constantes en todas las filas me dé la misma. Pero miren algo muy importante y por eso es proporcionalidad directa.
Si yo, a medida que voy aumentando los valores de x o a medida que el triángulo va creciendo, su perímetro también va creciendo, ¿sí? O sea que aumentan las dos columnas. Ahí me puedo dar cuenta que que es proporcionalidad directa también, ¿sí? A medida que aumenta una columna, aumenta también la otra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una receta y tengo que seguir los pasos de una receta para hacer un bizcochuelo, si yo aumento las cantidades de la receta el doble, me van a salir 2 bizcochuelos, ¿sí? Un bizcochuelo más grande. Así que eso para que lo tengan en cuenta también, para relacionarlo, ¿no es cierto? Vamos ahora a representar estos puntos en el gráfico, en el sistema de ejes, para ver cómo me queda, cuál es su forma, ¿sí? Me dice que para 1 de x tengo que ir al 3, perdón, para 1 de x tengo que ir al 3 de y. Entonces, primero, algo que les tengo que recalcar. Cuando hacen el gráfico, ¿sí? Cada cuadradito es una unidad. Si deciden respetar esto, para la izquierda va a pasar lo mismo. En este caso no hay negativos, así que no. Pero lo aviso para otros gráficos futuros, ¿sí? Lo mismo para, si dejé un cuadradito, lo mismo para el eje Y. Si yo dejé un cuadradito, esa unidad la tengo que respetar para arriba hasta el infinito. Si dejé 2 cuadraditos, tengo que respetar esa medida, ¿sí? Así que bueno, vamos a ubicar el 1 de x con el 3 de y. Me paro en el 1 de x, ¿sí? Y voy a ir hasta el 3 de y. Y ahí hago un puntito. Para el 2 de x, 6 de y. 2 de x, 6 de y. Y hago otro puntito. Para el 3 de x, 9 de y. Para el 3 de x, 9 de y. Y hago otro puntito. Para el 4 de x, 12. ¿Sí? Me ayudo con la regla, si no llego a tener buen pulso. Y ahí hago el otro puntito, ¿sí? Para 6, 18, me voy al 18 hasta el 6. Y ahí bajo. Y marco el puntito, ¿sí? Y después que me dice que para 7 de x, 21 de y. Así que lo voy a subir hasta el 21. ¿Qué hago después una vez que tengo todos los puntos marcados? Voy a colocar la regla y esos puntos me tuvieron que haber quedado alineados, ¿sí? Marco. Y por supuesto que lo voy a unir del 0, porque si no tengo triángulo, no voy a tener perímetro. 0.0. ¿Sí? Y lo voy a dejar ahí porque ahí terminé el gráfico, pero si yo le siguiese dando valores, esto va a seguir creciendo, ¿sí? Esta línea. Entonces, ¿qué hice? Ubiqué los puntos que me daban en la tabla, los ubiqué en el gráfico, ¿sí? Y me queda determinado una línea recta. Ahora esta línea recta tiene un nombre, ¿sí? Y ese nombre lo voy a determinar con la fórmula que aparece acá, ¿sí? La fórmula de proporcionalidad directa tiene la función tiene un nombre y es K por X. Siempre, generalizado. Cada función, cada tabla, cada gráfico va a tener un nombre diferente. En este caso es Y igual, ¿cuánto me dio la constante de proporcionalidad K? Me había dado 3, ¿se acuerdan? Cuando dividimos, entonces este nombre, esta línea recta, recibe el nombre de Y igual 3 por X. Lo único que lleva número en esta fórmula es la K, ¿sí? Porque es el nombre de esta línea recta, ¿sí? Que me representa la función de proporcionalidad directa. Si yo digo, bueno, a ver, si X vale 3, que te lo tenemos acá. Si X vale 3, hago la cuenta. 3 por 3 me da 9. 9 de Y. ¿Sí? Si X vale, por ejemplo, 6. Reemplazo la X por 6. Entonces, 3 por 6, ¿cuánto me da? 3 por 6 me da 18. O sea que para cuando X vale 6, que lo tengo acá, el valor de Y es 18, que lo tengo ahí. Entonces, una vez que hacen la tabla, encuentran la constante de proporcionalidad, ¿sí? Realizan el gráfico, escriben el nombre de ese gráfico, ¿sí? Con esta forma general de Y igual K por X. Pero solo van a reemplazar el valor de K. Y el nombre de esa
forma es y igual 3 por x, ¿sí? Es el nombre de esa función, ¿está? Y esa función, ese nombre me sirve para encontrar cualquier valor de y dependiendo del valor de x que yo coloque.